Las antiguas civilizaciones humanas en varios continentes de todo el mundo hablan del tiempo antes de que llegara la Luna. En esa época, la Tierra era un planeta más cálido y tenía una densa neblina que cubría todo el globo. Realmente ni siquiera podías ver el sol claramente a través de ella. Solo salía una borrosidad brillante. Cuando la Luna se colocó allí, cambió la dinámica de la Tierra, produjo las mareas, las estaciones y condiciones oceánicas se prepararon para una abundancia de vida. Los arcadios parecen haber nacido antes que la Luna. Teodoros informa en su libro 22 que la Luna apareció antes de la guerra de Heracles contra los gigantes. Se dice que los arcadios, que son del Peloponeso en Grecia, son personas autóctonas que han visto el nacimiento de la Luna. Tienen historias de vida antes del surgimiento del satélite más grande de la Tierra y por eso han sido tildados de proseleniales. Hay algunas otras civilizaciones en otras partes del mundo que parecen estar de acuerdo con la noción de que la Tierra no tenía luna. La tribu Chichas en el norte de América del Sur cuenta historias de la Tierra que comienzan con esto. En los primeros tiempos, cuando la Luna aún no estaba en los cielos. Todas las mitologías cuentan la misma historia. Hablan de una Tierra sin luna. Si no, ¿por qué se consideraría proselenianos a los arcadios? ¿La Luna simplemente no era visible desde algunas partes de la Tierra? Hay muchas teorías interesantes sobre este tema, pero ninguna evidencia para ninguna de ellas. Pero esos días son recordados. De hecho, fueron registrados y por algunos de los mismos eruditos que apreciamos hoy por sus contribuciones a nuestro registro histórico. Demócrito, nacido alrededor del 460 a.C., fue uno de los fundadores de la antigua teoría atomista. Sostenía que hay cuerpos indivisibles más pequeños de los que se compone todos los demás y que estos se mueven en un vacío infinito. Esto suena muy parecido a una versión temprana de nuestra comprensión de los átomos. Anaxágoras, nacido alrededor del año 500 a.C., dedujo una explicación correcta para los eclipses y describió el Sol como una masa ardiente más grande que el Peloponeso. Además de intentar explicar los arcoíris y los meteoros, sus observaciones de los cuerpos celestes y la caída de meteoritos lo llevaron a formular nuevas teorías del orden universal. Se le atribuyó la predicción de la caída del meteorito en el 467 a.C. También dijo que la Luna tenía montañas y creía que estaba habitada. Algunas de sus obras se han perdido para nosotros. En resumen, estos dos hombres parecen representar a científicos inteligentes en una época muy temprana y sin embargo ambos escribieron que hubo un tiempo en el que la Tierra no tenía luna y ese tiempo estaba dentro del periodo de la existencia humana. Aristóteles escribió que Arcadia en Grecia tenía una población de pelasgos y que estos aborígenes ocupaban la Tierra ya antes de que hubiera una luna en el cielo sobre la Tierra. Por eso fueron llamados proselenes. Esta palabra tiene su etimología griega en pro, que significa antes, y selene, que significa luna, en honor a la diosa lunar griega arcaica del mismo nombre. Según un escriba de la Inglaterra medieval, el año 1110 después de Cristo fue un año desastroso. Las lluvias torrenciales dañaron los cultivos, la hambruna acechaba la tierra y como si eso no fuera suficientemente malo, en una fatídica noche de mayo la luna simplemente desapareció del cielo. Se extinguió tan completamente que no se vio luz, ni orbe, ni nada en absoluto. Y así continuó casi hasta el día siguiente. Y luego apareció completa y brillante. Las nubes no eran el problema. Si lo fueran, el escriba no continuaría. Cuán brillantes y titilantes aparecieron las estrellas mientras la luna se desvanecía de la vista. La luna tampoco estaba siendo eclipsada por la sombra de la Tierra. Si lo fuera, el observador habría visto que el orbe se convertía en una luna de sangre, no en un espeluznante punto blanco en el cielo. Entonces, ¿qué hizo que la luna desapareciera en un año tan sombrío? Según un estudio, la explicación tanto del misterioso acto de la desaparición de la luna como del verano devastado por la lluvia que siguió puede ser la misma: los volcanes. Una de esas erupciones que ocurrió en Japón en el año 1108 podría ser la culpable. Es la del monte Asama en Japón. Sin embargo, no se pudo obtener más información sobre la luna hasta que se inventó el telescopio. Galileo dirigió su telescopio a la luna. Los antiguos griegos creían que la luna era lisa. Mirando a través de un telescopio, Galileo pudo ver que la superficie de la luna es en realidad rugosa, con montañas y cráteres. Tras la invención del telescopio, la gente comenzó a hacer mapas de la luna. En 1647, un astrónomo polaco llamado Johannes Hevelius publicó un atlas de la luna
Luna llamado selenografía. La primera foto de la Luna fue tomada en 1839 por Louis Daguerre. En 1638, la publicación de las observaciones telescópicas de la Luna de Galileo tuvo un efecto importante en las ideas sobre la vida en otros mundos. La idea de que la Luna era un lugar físico, un mundo como la Tierra, sugería que la Luna podría estar habitada por seres muy parecidos a nosotros. En 1835, el New York Sun publicó 6 artículos que describían el descubrimiento de varias especies de criaturas que habitaban la Luna, presuntamente escritas por el doctor Andrew Grant. Las historias pretendían informar sobre descubrimientos recientes del prolífico astrónomo John Herschel. En los artículos se alegaba que Herschel observó criaturas que se parecían a bisontes, cabras, unicornios y castores sin cola en los bosques de la Luna. El hallazgo más sorprendente, sin embargo, fue el descubrimiento de criaturas parecidas a murciélagos humanos que habían construido templos en la Luna. En los círculos científicos, la idea de que podría haber vida sofisticada en la Luna era bastante plausible. William Herschel creía que había observado ciudades, pero en 1830 las observaciones de la Luna hacían menos probable que hubiera civilizaciones lunares. Los escritores de divulgación científica continuaron insistiendo en que la Luna estaba habitada. En 1838, Thomas Dirk, un popular escritor sobre cristianismo, filosofía y astronomía, escribió: La Luna está habitada por criaturas racionales y su superficie está más o menos cubierta de vegetación no muy diferente a nuestra propia Tierra, y que desde un telescopio se pueden observar grandes obras artificiales en la Luna erigidas por los lunarianos. En la literatura popular a lo largo del siglo, los autores sugirieron que la vida en la Luna era prácticamente un hecho. A medida que se desarrollaron telescopios más potentes y otras técnicas para modelar la gravedad y la atmósfera de la Luna, se hizo cada vez más difícil apoyar la idea de que la Luna podría ser un lugar como la Tierra. Después de contar todas las razones por las que la vida en la Luna era poco probable, la idea sobre extrañas formas de vida en la Luna encontraron su camino en la ciencia ficción. El 16 de julio de 1969, Neil Armstrong, comandante de a bordo de la misión Apolo 11, se convertiría en el primer ser humano en poner un pie sobre nuestro satélite. Un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. El titánico esfuerzo de todo un país, tanto económico como humano, permitió al astronauta pronunciar sus famosas palabras a la vez que cumplía un sueño tan antiguo como el hombre. A lo largo de los años se ha observado científicamente que la Luna tiene algunas características extrañas. La Luna es el quinto satélite natural más grande del sistema solar. Se cree que fue creado por un impacto gigante entre la joven Tierra y un cuerpo de tamaño de Marte. Después del examen, se ha observado que la Luna aparentemente está en la órbita incorrecta para su tamaño. Los datos astronómicos indican que las regiones internas de la Luna son menos densas que las externas, dando lugar a la inevitable especulación de que podría ser hueca. Cuando la tripulación del Apolo soltó el módulo lunar tras regresar al orbitador, el impacto del módulo con la Luna provocó que su equipo sísmico registrara una reverberación continua a modo de campana durante más de una hora. En julio de 1970, los miembros de la entonces Academia Soviética de Ciencias, Michael Wassin y Alexander Shcherbakov, tenían una tesis. La Luna es un planetoide hueco creado por seres desconocidos con una tecnología muy superior a cualquiera en la Tierra. Se habrían utilizado enormes máquinas para derretir rocas y formar grandes cavidades dentro de la Luna, con la lava fundida resultante arrojada sobre la superficie de la Luna. Por lo tanto, la Luna consistiría en una capa interna similar a un casco y una capa externa hecha de escoria rocosa metálica. Por razones desconocidas, la nave espacial lunar se colocó en órbita alrededor de la Tierra. Los defensores de esta teoría apuntan al aumento de informes e imágenes de ovnis tomados por la NASA en sus misiones a la Luna. La Luna tiene decenas de miles de cráteres de varios tamaños que cubren la superficie. Sin embargo, todos los cráteres tienen la misma profundidad. Esto sugiere a los científicos que puede haber algún tipo de barrera metálica debajo de la superficie que la protege del daño. Por ejemplo, se preguntan ustedes por qué estos cráteres que tienen tamaños tan grandes, sin embargo, son tan poco profundos. Muchos de estos cráteres tienen más de 100 kilómetros de diámetro. Esta sería la superficie de la Luna. Estas serían las paredes del cráter. Visto desde arriba tendría esta forma aproximadamente.
Llama la atención un hecho, que a pesar de tener un diámetro, estos cráteres de más de 100 kilómetros, y que en teoría, o al menos en lo que sabemos de dinámica y de las tremendas fuerzas que se liberan con el impacto de estos meteoritos, debiera corresponder a una profundidad de a menos de 20 o 25 kilómetros. Sin embargo, la profundidad que tienen estos cráteres, a pesar de su enorme diámetro, no suele por lo general rebasar los 4,5 kilómetros, y eso contando desde los vértices de estos cráteres, desde las aristas. Y además, si ustedes se dan cuenta, el fondo de los cráteres sigue la curvatura de la superficie de la Luna. No tiene una forma cóncava, sino que es una forma convexa. Explicación. Hay una que es lógica. El tremendo impacto provocaría una rotura de la corteza, unas grietas por las que saldría lava del interior caliente, y esa lava sería la que cubriría el fondo de ese cráter. Sin embargo, es tal la cantidad de cráteres que la Luna, a pesar de que hoy la consideramos un mundo frío y que en su momento haya sido un mundo caliente, a pesar de eso, a pesar de sus mejores momentos, no habría tenido cantidad de lava suficiente para llenar tantos huecos. A un planetoide de ese tamaño no le puede corresponder un núcleo caliente demasiado grande. Esa es una de las objeciones que ponen Basin y Shcherbakov, y que también se plantean otros astrónomos. Ellos, los dos rusos, autores de esta teoría que estamos discutiendo hoy, sugieren la posibilidad de que esa lava estuviera fabricada artificialmente, ni más ni menos. Es decir, que bajo una superficie, bajo una capa de unos 4,5 kilómetros de espesor nada más, estaría una auténtica capa blindada que no permitiría que el impacto de los meteoritos hiciera demasiado agujero, por decirlo así. Y que además, en los casos en que ese impacto rompiera en profundidad esa capa, enseguida, artificialmente, según Basin y Shcherbakov, se hubiera fabricado lava suficiente para llenar ese agujero. La Luna es mucho más vieja de lo que se esperaba, tal vez incluso más vieja que la Tierra o el Sol. Se estima que la edad más antigua de la Tierra es de 4.600 millones de años, mientras que las rocas lunares datan de 5.300 millones de años. La composición química del polvo sobre el que se asientan las rocas es notablemente diferente de las rocas mismas. Esto indica que la superficie lunar puede haber sido movida desde otro lugar y colocada en la Luna. Cada año se registran cientos de terremotos lunares que no pueden atribuirse a impacto de meteoritos. Algunos de los terremotos parecen seguir un horario específico. La corteza de la Luna es mucho más dura de lo que se suponía originalmente. Cuando se grabó a la NASA perforando unas pocas pulgadas en la superficie de la Luna, parecía que se veían virutas de metal. La Luna es el único satélite natural del sistema solar que tiene una órbita circular estacionaria casi perfecta. ¿Cómo se explica la coincidencia de que la Luna esté a la distancia justa junto con el diámetro justo para cubrir completamente al Sol durante un eclipse? Los astrónomos profesionales se han desanimado gradualmente de investigar un fenómeno que se ha informado en la Luna durante 1000 años. Es la luz, el color y otros cambios de corta duración en la apariencia de la superficie lunar, denominados fenómenos lunares transitorios. También se sabe que la Luna contiene una combinación única de metales. Incluye trazas de metales que no se producen de forma natural, como el latón. La cantidad de titanio que se encuentra en la Luna es también 10 veces mayor que en la que se encuentra en la Tierra. Los científicos llaman a esta proporción alucinante. Hay ideas de que la Luna puede alterar nuestro estado de ánimo y comportamiento. Nuestra Luna es en realidad una cáscara y que está vacía por dentro. Tampoco es una idea completamente única y novedosa. Lo mismo se ha dicho de la Tierra, que se remonta al famoso astrónomo Edmund Halley en 1692. Halley supuestamente propuso que la Tierra estaba formada por una serie de capas redondas alternas, con los espacios entre estas capas posiblemente albergando sus propias atmósferas y formas de vida, que alberga de todo, desde gigantes extraterrestres ultraavanzados o personas lagarto. Otro influyente escritor de ciencia ficción, Isaac Asimov, desempeñó un papel en la formación de esta idea. Se dice que Asimov había reflexionado sobre la extraña improbabilidad de que el Sol y la Luna, a pesar de las enormes diferencias entre ellos, aparecieran aproximadamente del mismo tamaño en nuestro cielo, y esto luego se convirtió en una prueba importante para aquellos que finalmente afirmarían que la Luna era artificial. El hecho de que el posicionamiento exacto de la Luna sea tan esencial para el funcionamiento de nuestro planeta, e incluso la ciencia convencional admitirá que en realidad tener un equilibrio tan perfecto de condiciones aquí en la Tierra parece extremadamente improbable. Los defensores de una
luna hueca argumentan que los eclipses también son demasiadas coincidencias y que debe haber algún conductor o piloto artificial en juego para hacerlas posible. La siguiente pregunta entonces, si esa idea es correcta, ¿qué están haciendo esos pilotos ahora? Atados a su nave espacial del tamaño de una luna, observando nuestro mundo mientras casi todos nosotros somos totalmente ajenos a su existencia. ¿Qué están tramando? Si están allí, entonces seguro que han estado allí durante mucho tiempo.